Hola, mentes curiosas. En este video veremos cómo el sistema financiero de Estados Unidos se enfrenta a un momento crucial en su historia. Estamos viviendo tiempos de cambios, incertidumbres y grandes desafíos. Pero antes de seguir, no olvides suscribirte y darle like. El colapso de las grandes instituciones bancarias no es solo una posibilidad, sino una amenaza real. Las señales de alarma se están haciendo más fuertes. La deuda nacional crece a niveles insostenibles, el consumo sigue siendo impulsado por el crédito y la confianza en los bancos tradicionales está en declive. En este momento, el sistema bancario estadounidense se encuentra en una encrucijada y el futuro económico de millones de personas está en juego. En las últimas décadas, la deuda se ha convertido en la columna vertebral de la economía. Desde la hipoteca promedio hasta las tarjetas de crédito, casi todo en la vida cotidiana está respaldado por el crédito. De hecho, muchos temen que la falta de un cambio estructural pueda desencadenar una crisis económica más profunda que la de 2008. La Reserva Federal, como un jugador central en este tablero, se encuentra atrapada entre la espada y la pared. Aumentar las tasas de interés para controlar la inflación o mantenerlas bajas para evitar la recesión. Mientras tanto, las grandes instituciones financieras no parecen preparadas para lo que podría venir. Algunos aseguran que los bancos pequeños y medianos son los más vulnerables, mientras que las megacorporaciones parecen tener el control de una economía que está jugando una partida peligrosa. El colapso de una gran institución podría generar un efecto dominó que afecte a toda la economía global. Los inversores están en alerta máxima y las grandes corporaciones buscan maneras de proteger sus activos ante lo que podría ser el inicio de un ciclo recesivo largo. Algunas de las figuras más poderosas del mundo financiero ya han comenzado a diversificar sus inversiones, mientras que los ciudadanos comunes se enfrentan a un panorama incierto. El dólar, que durante décadas fue considerado la moneda de reserva global, también está bajo presión. La idea de un posible colapso del sistema monetario internacional es una hipótesis que circula entre los economistas más conservadores. Muchos aseguran que, si no se toman decisiones drásticas, el fin de la supremacía del dólar podría ser más cercano de lo que pensamos. Algunos economistas sugieren que la respuesta a esta crisis podría ser el regreso a un sistema basado en activos físicos, como el oro o las criptomonedas. Sin embargo, esto podría ser una solución a corto plazo, ya que las tecnologías emergentes también pueden tener un impacto significativo en el futuro de las finanzas globales. Pero, ¿quién tiene la respuesta correcta? ¿Es el dólar realmente insostenible? A medida que los gobiernos de todo el mundo imponen sanciones económicas, las economías más pequeñas comienzan a sentir los efectos. El poder de las grandes potencias se ve cuestionado, y las alianzas globales están en un juego de constante cambio. Algunos dicen que el mundo está viviendo una transición hacia un nuevo orden económico, donde los jugadores emergentes tienen cada vez más influencia. Pero, ¿quiénes son estos nuevos jugadores? ¿Qué papel juegan las economías emergentes en el nuevo equilibrio global? La economía mundial está en una encrucijada. Las decisiones que se tomen en los próximos años definirán el futuro de todos. El sistema financiero tradicional está siendo desafiado por nuevas ideas, nuevas tecnologías y nuevas formas de inversión. Algunos sugieren que estamos viendo los últimos días de la vieja economía, mientras que otros creen que todo esto es solo una fase más en un ciclo económico inevitable.
Lo único cierto es que el futuro es incierto y nadie sabe con certeza qué sucederá a continuación. Lo que está claro es que las grandes decisiones se están tomando ahora y las consecuencias se sentirán en todo el mundo. La pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentar los cambios que se avecinan? ¿O nos enfrentaremos a un colapso económico global que podría dejar a millones de personas atrapadas en un sistema que ya no funciona? El sistema financiero mundial ha sido diseñado para resistir crisis, pero incluso las estructuras más fuertes pueden colapsar cuando las presiones se vuelven insostenibles. Y la presión, en este momento, no viene solo de los problemas internos, sino de fuerzas externas que cada vez tienen más poder en la economía global. La rivalidad entre las grandes potencias económicas se ha intensificado y los mercados emergentes están comenzando a tomar más protagonismo. En un mundo cada vez más interconectado, las decisiones de un solo país pueden tener repercusiones globales. Algunos analistas creen que este es el comienzo de una nueva era, donde los países en desarrollo podrían desafiar el dominio económico de los países más ricos. Por ejemplo, China está invirtiendo fuertemente en infraestructura y tecnologías emergentes, mientras que otras naciones se han aventurado en nuevas formas de comercio que el sistema financiero tradicional aún no ha logrado comprender por completo. Los criptoactivos están ganando terreno, y hay quienes aseguran que esta es la revolución que cambiará para siempre el panorama financiero. Las criptomonedas no están sujetas al control de los gobiernos ni a las decisiones de los bancos centrales, lo que les da un aire de independencia que muchos consideran como una ventaja crucial en tiempos de incertidumbre. Pero, ¿qué significa realmente este cambio? Algunos se preguntan si las criptomonedas son solo una moda pasajera o si estamos presenciando una transformación irreversible en la forma en que manejamos el dinero. ¿Es posible que el sistema bancario tradicional pierda relevancia frente a esta nueva forma de dinero digital? Mientras tanto, las grandes instituciones financieras continúan adaptándose al nuevo entorno. Los bancos están cada vez más enfocados en digitalizar sus servicios y ofrecer soluciones fintech que atraigan a una nueva generación de clientes. En este proceso, muchos de los bancos más pequeños podrían quedar atrás, incapaces de competir con los gigantes tecnológicos que están revolucionando la industria. Algunas predicciones sugieren que el futuro de la banca podría estar más enfocado en el software y la inteligencia artificial que en las sucursales físicas. ¿Estamos ante el fin de la banca tradicional tal como la conocemos? ¿Qué vendrá después de este cambio disruptivo? Y esto es solo el comienzo. ¿Qué más nos depara el futuro de un sistema financiero global que ya está bajo una presión tan grande? Antes de continuar, no olvides suscribirte y darle a la campana. Continuemos. El susurro del crédito. En las entrañas del sistema financiero, una verdad incómoda comenzaba a flotar en el aire. Los consumidores ya no pedían crédito para crecer, lo hacían para sobrevivir. Las tarjetas eran refugio y trampa. En 2024, el promedio de deuda por hogar en tarjetas de crédito superó los $7,000, mientras los intereses flotaban por encima del 20%. Las tiendas departamentales celebraban cifras récord en ventas, pero no por bonanza, sino por desesperación. Algunos informes revelaban que más del 60% de los compradores utilizaban crédito para alimentos y artículos básicos. El presente se compraba con el futuro hipotecado. Y justo cuando parecía que la espiral estaba contenida, algo insospechado comenzó a agrietar la fachada. El invierno invisible, el frío, no siempre se siente en la piel.
a veces se instala en el alma de una economía cuando los hogares dejan de pagar. En enero, miles de estadounidenses se retrasaron en sus pagos de tarjetas, autos y préstamos estudiantiles. Las moras leves se transformaron en advertencias, las advertencias en reportes y los reportes en consecuencias. Los bancos endurecieron sus criterios. El acceso al crédito, tan libre durante años, comenzó a cerrarse lentamente como una flor ante la noche. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que sigue, porque lo que viene es inquietante. Las familias no solo luchaban contra los precios, luchaban contra la memoria de un bienestar que ya no podían pagar. Y pronto, esa memoria dolería más que cualquier factura impaga. Los bancos también tiemblan, los bancos más pequeños, esos que estaban en cada ciudad con su trato familiar, empezaron a sentir el peso de la tormenta. Cuando los clientes no pagaban sus créditos, los balances se manchaban, y cuando la Fed mantuvo las tasas altas por más tiempo del previsto, la rentabilidad se desplomó. Un informe del FDIC encendió las alarmas. Cientos de entidades financieras regionales enfrentaban riesgos elevados de liquidez. Palabras suaves para un temor duro. La posibilidad de que quiebren. La historia parecía repetirse, pero esta vez con menos atención mediática. Los grandes sobrevivieron a 2008. ¿Y los pequeños? Algunos temen que ya estén cayendo, en silencio, uno por uno. Silencio en Silicon Valley, en California, donde las startups habían florecido como jardines sin estaciones, el viento cambió. El capital de riesgo se volvió escaso y muchas empresas tecnológicas dejaron de contratar para comenzar a recortar. Gigantes como Google y Amazon anunciaron despidos estratégicos. Pero en las cafeterías del Valle, lo que se respiraba era miedo. Las opciones de acciones, antes símbolo de riqueza futura, hoy valían menos que el café frío. Y aunque los titulares seguían hablando de innovación, la realidad era otra. Sin consumidores dispuestos a gastar, ni bancos dispuestos a prestar. Incluso la tecnología se arrodillaba ante la realidad económica. La trampa del trabajo. Mientras algunos hablaban de pleno empleo, las calles mostraban otra cara. Millones de estadounidenses tenían 2 o 3 trabajos. El pleno empleo era una ilusión estadística, una que no contemplaba si ese empleo alcanzaba para vivir. Un estudio revelaba que el 40% de los trabajadores asalariados no podía cubrir un gasto inesperado de $400 sin endeudarse. Trabajar ya no era sinónimo de estabilidad, era sobrevivencia cronometrada. Y en ese frágil equilibrio, el menor error, una enfermedad, una multa, una reparación, podía desencadenar una caída sin red, consumo sin oxígeno. Las tiendas seguían abiertas, las luces seguían brillando, pero algo había cambiado. Los carritos estaban más vacíos, las marcas de lujo vendían menos, y los restaurantes que habían resurgido tras la pandemia volvían a cerrar. Hay movimiento, pero no hay gasto, confesaba un gerente de mall en Atlanta. Es como si la gente solo viniera a mirar. Los datos de consumo mostraban una desaceleración suave, pero constante. Y algunos analistas advertían, si el gasto del consumidor, ese que representa más del 65% del PIB, se congela, el sistema completo puede colapsar desde adentro. El poder de la ilusión. Las cifras oficiales seguían mostrando crecimiento, pero un crecimiento inflado por deuda, subsidios y contabilidad creativa. La resiliencia económica era más narrativa que matemática. La Casa Blanca celebraba la fortaleza del mercado laboral, mientras en los suburbios las casas
se ponían en venta por necesidad, no por mudanza. El maquillaje estadístico ocultaba una piel cada vez más agrietada, y hay quienes aseguran que la gran pregunta ya no era si habría recesión, sino cuánto tiempo más podrían esconderla. Una grieta en Wall Street. En medio de todo, la bolsa subía. Los índices parecían inmunes a la realidad. El Nasdaq tocaba máximos y los analistas en televisión hablaban de soft landing, pero algo no cuadraba. Las ganancias reales de muchas empresas caían. Las recompras de acciones inflaban los precios artificialmente. Y los insiders, altos ejecutivos, vendían acciones como nunca antes. Sabían algo que el público no. Una hipótesis impactante dice que algunos sectores financieros ya descuentan una corrección masiva y están vendiendo antes de que sea evidente. El despertar del dólar. Mientras la economía interna se resquebrajaba, el dólar se fortalecía. No por mérito propio, sino porque el resto del mundo también flaqueaba. Europa luchaba contra la inflación, China enfrentaba su propia crisis inmobiliaria, y en ese caos global, el dólar brillaba como un faro. Pero ese brillo tenía un costo. Las deudas en dólares del mundo emergente se volvían impagables. Las materias primas se encarecían y los mercados globales se volvían más frágiles. Algunos temen que el dominio del dólar esté alimentando un incendio global, que eventualmente volverá a casa. Algo se está rompiendo. El sistema da señales. Señales suaves, sí, pero constantes. Morosidad creciente. Caídas en el consumo. Cierres de negocios. Bancos regionales tambaleando. Familias ahogadas en intereses. Y mientras los titulares hablan de recuperación, los gráficos internos muestran contracción, como una marea que retrocede silenciosa antes de una gran ola. La pregunta ya no es si el sistema está bajo presión. La verdadera pregunta es, ¿qué es lo primero que va a romperse? La señal más temida. En las entrañas del sistema financiero, algo se rompió. Mientras las bolsas mantenían una calma artificial, en los pasillos de la Reserva Federal se discutía algo que pocos medios se atrevían a mencionar: el repentino colapso de los préstamos comerciales regionales. Los bancos medianos, los mismos que mantenían vivo al corazón empresarial de EE-UU, empezaban a cerrar el grifo. Algunos dicen que fue una decisión técnica, otros aseguran que fue puro pánico. Lo cierto es que miles de pequeñas empresas comenzaron a caer como fichas de dominó. Y mientras el ruido aún no llegaba a las noticias, una frase retumbaba en reuniones privadas de grandes firmas. El crédito se ha ido. Lo que viene es supervivencia. Lo que oculta el silencio, el ruido del consumo bajó, pero no por prudencia. Las tarjetas estaban al límite, los préstamos personales en mora y los préstamos estudiantiles acumulando intereses imposibles. Pero lo más perturbador no era eso, era el silencio, las calles comerciales vacías, las entregas demoradas, las cadenas de producción paradas en seco por falta de liquidez. Una hipótesis impactante decía que EE-UU ya estaba en recesión, solo que aún no lo sabíamos. Las cifras seguían saliendo con maquillaje, pero los ciudadanos, esos que no leen reportes, ya lo sentían en la piel. Las sombras del consumo. Las tiendas de descuento reportaban récords de ventas. No porque la gente comprara más, sino porque solo podían comprar ahí. Las marcas premium comenzaron a ofrecer descuentos inusuales y las fábricas, en silencio, empezaron a reducir turnos. Lo que antes era lujo, ahora era exceso. Y en ese clima extraño surgía una paradoja. Cuanto más caía el poder adquisitivo,
más se celebraba en Wall Street. Hay quienes aseguran que esto ya ha pasado antes, pero nunca con tantos activos financieros inflados y tanto endeudamiento en paralelo. El oro de papel. En medio de la incertidumbre, algo inesperado sucedió. Los inversionistas institucionales comenzaron a moverse hacia activos duros. El oro, que había sido desplazado por las criptomonedas, volvía a escena, pero no el físico, sino el oro de papel, contratos que prometían oro que nadie podía tocar. Se hablaba de toneladas comprometidas, pero con reservas reales muy por debajo. Una bomba de tiempo que, si explotaba, arrastraría no solo a bancos, sino a naciones enteras. ¿Era este el nuevo colapso de confianza global? La fractura del dólar. Una noticia sacudió los mercados financieros como un rayo seco. Varios países comenzaron a cerrar acuerdos comerciales bilaterales fuera del dólar. Ya no era una teoría conspirativa, era real. Arabia Saudita, Brasil, incluso Francia, empezaban a diversificar. Y aunque la Fed lo negaba, los indicadores del sistema SWIFT mostraban un declive del uso global del dólar como moneda de reserva. Algunos temen que esta desdolarización lenta sea en realidad el preludio de una pérdida de hegemonía. Porque si el mundo no necesita dólares, ¿para qué los imprimirían? Los amos del sistema BlackRock, Vanguard, State Street, las sombras detrás del mercado. Mientras la mayoría perdía, ellos crecían, no por maldad, por diseño, porque cuando todo cae, lo que sobrevive absorbe lo que queda. Estos gigantes comenzaron a comprar propiedades, empresas tecnológicas y bonos corporativos a precios de remate. Hay quienes dicen que si la crisis se profundiza, estos grupos terminarán dirigiendo no solo el mercado, sino también las decisiones políticas. La crisis que se exporta mientras EU enfrentaba sus propios demonios, algo empezó a ocurrir en el resto del mundo. Países que dependían del dólar entraban en default. Empresas extranjeras con deuda en dólares no podían pagar. La crisis estadounidense comenzaba a contagiarse, sin siquiera cruzar una frontera. Una vez más, el mundo descubría que el dólar no es solo una moneda, es un arma de doble filo, y cuando se cae, todos sangran. La deuda que se volvió política, el techo de deuda. Esa frase que parecía técnica se convirtió en un espectáculo mediático. Congresistas peleando en vivo, amenazas de cierre del gobierno, incertidumbre sobre pagos a jubilados y militares. Pero lo más inquietante no fue el debate, sino que todo el mundo sabía que volvería a pasar. Porque el problema no era cuánto gastar, el problema era que necesitaba endeudarse para simplemente respirar. El día que falló el sistema un lunes cualquiera, el mercado abre con caídas, el Nasdaq suspende operaciones por minutos, luego el Dow, luego todo. No fue un ataque, no fue un error, fue el sistema colapsando bajo su propio peso. Los algoritmos vendían sin control, los ETFs no encontraban compradores, y en medio del caos, una frase emergía en redes: esto es 2008, pero sin red de seguridad. ¿Era este el punto sin retorno? ¿O solo un susto más en una larga caída? El largo invierno financiero. El estímulo no volvió. La inflación no cedía. La gente ya no confiaba en los bancos. Y lo que parecía temporal se volvió estructural. Empresas que sobrevivieron a la pandemia cerraron ahora. Gobiernos estatales declararon bancarrota. Y mientras algunos miraban al futuro con miedo, otros comenzaron a pensar diferente. En calidad, en resiliencia, en activos reales. Porque aunque la historia fue dura, dejó una lección para quienes supieron escuchar. Reflexión y consejo final.
La historia de este colapso no es solo un retrato económico. Es una advertencia sobre los excesos, la dependencia de la deuda y la fragilidad del sistema que parecía invencible. La próxima gran caída no será igual que la anterior, y esperar que todo vuelva a ser como antes puede ser la forma más peligrosa de esperanza. Por eso, en tiempos de incertidumbre, la verdadera inteligencia financiera no está en predecir lo que pasará mañana, sino en construir activos de calidad que resistan el tiempo. Esperamos que este video te haya gustado. Si fue así, nos apoyarías mucho dejando un comentario, dándole me gusta y activando la campanita. Así, YouTube recomienda este video a más gente interesadas en el tema. Nos vemos en el próximo video.